fundador de organizaciones religiosas y acusado de abuso sexual desde 1941, Marcial Maciel continúa siendo el blanco de repudio social, principalmente porque no recibió un castigo por el sinfín de denuncias que involucran a otros religiosos que están en libertad, y que también señalan al Vaticano como encubridor que permitió tales aberraciones por años sin que los implicados, mínimo, fueran expulsados. Un personaje que es visto por un grupo de personas como un santo, esto debido a que figuras representativas de la Iglesia Católica lo colocaron como tal, pero al mismo tiempo trajo sufrimiento e injusticia para cada una de las víctimas que, según los reportes oficiales, 60 casos fueron causados por este hombre, y poco más de 170 por otros seminaristas y sacerdotes que aún permanecen en el anonimato. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. En el canal te he mostrado cientos de personas malévolas, depravadas o psicópatas en extremo. Sin embargo, hay otro tipo de casos en los que no existe la manera de describir a una persona que abusa de su poder para someter a los más desvalidos, y que, valiéndose de su influencia, hacen atrocidades con tal de conseguir lo que quieren. Y en esto el experto, el sacerdote mexicano nacido en Cotija, Michoacán, el 10 de marzo de 1920, y con lo que te presentaré serás testigo del ser que había detrás. Marcial Maciel Degollado argumentaban que padecía de una extraña enfermedad que los niños podían ayudar a aliviar, que se necesitaba una secreción fluida extraída de sus genitales para un examen y un ayudante para hacer la labor. Argumentos increíbles y ridículos para un adulto pensante, pero que fácilmente enganchan a un niño o a un adolescente que confía en el padre y le confiere autoridad moral, que incluso incluye hasta el poder de pedirle que haga cosas por él, que ante la falta de madurez no entiende, únicamente confía que si el padre se las dice, es porque deben ser buenas. Este es exactamente el tipo de confianza que deposita un hijo en su padre natural, quien le da indicaciones de hacer cosas por su propio bien, aunque ahora no entiende, pero más adelante lo hará. Lo anterior corresponde a la antropóloga María Paloma Escalante, quien señaló uno de tantos abusos a los que fueron sometidas las víctimas 40 años atrás. Y esto se dio a conocer abiertamente en 1997, a través de una carta abierta al Papa Juan Pablo II, en donde 8 exmiembros de la Legión de Cristo, fundada en 1941 por el sacerdote, como una congregación religiosa, clerical católica, acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos, y en ella citaron que ni la agrupación, ni mucho menos los miembros de la jerarquía católica, habían atendido su llamado. Posteriormente, las víctimas, todos mayores a los 50 años, se presentaron en un programa de televisión en donde se dieron más detalles de los abusos. Era inexplicable lo que sucedía, ya que aquel hombre se mostraba intachable ante la sociedad que lo respetaba y reconocía, y justamente por eso se habían animado a hacerlo, pues por años fueron ignorados, y hasta quienes sabían de sus casos llegaron a decirles que eran oportunistas, que lo único que buscaban era manchar la reputación de un amigo cercano al Papa, y que además de esto, Marcial, quien era sobrino nieto de obispos de Veracruz y Chihuahua, y sobrino segundo del obispo de Campeche, había hecho cosas positivas por la Iglesia Católica. Por ejemplo, había fundado el 3 de enero de 1941 a los Misioneros del Sagrado Corazón, que poco después cambiaría a los Legionarios de Cristo, que basta que te diga lo siguiente para que notes el poder que tienen, pues hasta el año 2019 tenían presencia en 21 países, con 961 sacerdotes y 617 seminaristas de la Federación Regnum Christi. Y no cualquiera entra, sino aquellos que gozan de economía alta y cargos importantes de cualquier sector, cuya influencia permitirá estar muy bien posicionado. A través de los Legionarios de Cristo se habla de la palabra de Dios, y estos a su vez tienen un importante vínculo con todo aquel que esté en su congregación. Y por otra parte, en su linaje familiar había reconocidas personalidades que habían participado en la Guerra Cristera, un movimiento civil que duró 3 años, desde 1926 hasta 1929, y que tuvo como propósito limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la Constitución de la Iglesia mexicana. Y esto fue principalmente lo que lo motivó a entregar su vida a la Iglesia en 1936, con tan solo 15 años. Pero su palabra era ley en la religión católica, sabía expresarse muy bien y envolver a feligreses y a altos mandos de la Iglesia,
lo que le permitió ser respetado y confiable en su discurso. Y si hablamos de obtener cosas sin el mínimo esfuerzo, Marcial Maciel se llevaba el premio, ya que su familia tenía mucha influencia y con ello obtuvo que el Papa Pío XII le diera la bendición a los legionarios de Cristo, tras reunirse en varias ocasiones. Encuentros constantes que hasta el día de hoy siguen siendo un misterio con respecto a lo que hablaban en estas reuniones. Pero lo cierto es que al cabo de unos meses permitió que fundaran en Roma un centro de estudios superiores de la Legión de Cristo. Todo esto lo consiguió sin haber cumplido los 30 años. Esto era precisamente lo que incomodaba a las víctimas. El Vaticano por años no había aceptado que lo contradijeran, y hasta cierto punto, dicen los expertos, era razonable, pues Marcial Maciel constantemente enviaba limosnas a la Santa Sede, las cuales provenían de sus inversionistas. Además, su influencia iba a poder más que su confesión, pues obtuvo durante 2 décadas ingresos bastante altos de sus congregantes, para obtener a cambio paz espiritual, limpiar sus culpas, y al mismo tiempo obtener el perdón de Marcial Maciel, que estaban seguros venía directamente de Dios. Las mujeres y hombres que pertenecían a su congregación iban a creer ciegamente sin importar que el proceso de investigación estaba por iniciar. Pero es verdad que otros religiosos ocultaron sus actos, y ante esto, te cuento que en 1965, el Papa Juan Pablo VI le otorgó a su congregación expandirse por distintas ciudades de México, así como de otros países. Con la llegada del Papa Juan Pablo II al pontificado en 1978, ya se sabía de la importancia que representaba Marcial Maciel para gran parte de la comunidad católica. Incluso llegó a darle consejos a algunos representantes de la Iglesia. Así que Juan Pablo II, al conocer lo anterior, lo hizo más influyente, nombrándolo consultor permanente de la Congregación para el Clero en 1994. Marcial Maciel, al llegar a los 50 años como sacerdote, supo lo que era ser apreciado y sobrevalorado, ya que en México organizaron celebraciones, y hasta el Papa Juan Pablo II le envió una carta en donde lo consideró un ejemplo a seguir. Además, su personalidad ayudaba a que las personas en general lo vieran como un representante inteligente y sabio. Por ello dudaron cuando se supo de las atrocidades que había causado a estos hombres, y lo más destacado, que la Iglesia no estuviera enterada, lo cual, por las acusaciones de las víctimas, no era del todo cierto, ya que por décadas la Iglesia había recibido muchas denuncias, sumando 240 documentos por abuso sexual a niños y adolescentes de entre 11 y 16 años. Muchos de ellos llegaron a manos del fallecido Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Y es que de acuerdo con las averiguaciones, desde 1988, el clero obtuvo estos papeles y un número considerable llegó a Joseph Ratzinger, mucho antes de ser nombrado el máximo representante de la Iglesia, pero fueron ocultos sin informar las razones. Aunado a esto, se detalló que Marcial Maciel fue investigado por órdenes del cardenal Alfredo Taviani entre los años 1956 y 1959, y en ello se descubrió algunos indicios de abuso sexual, lo que lo llevó a ser suspendido, pero al poco tiempo fue devuelto a su lugar. Esto levantó sospechas con respecto a su poder, que eran capaces de encubrirlo en acusaciones tan serias, y la razón para hacerlo, según los expertos en el caso, es que daba una valiosa cantidad a la Iglesia proveniente de sus inversionistas millonarios. También se supo que compraba propiedades a cardenales, las cuales adquiría con dinero ilícito proveniente de algunas bandas delictivas. Pero no solo eso, continuaba siendo muy allegado al entonces representante de la Iglesia. Pero al morir Juan Pablo II, Marcial Maciel quedó sin poder, así que la caída del manipulador sacerdote comenzó en 2005. Poco después se descubrió que era padre de al menos 4 hijos que había tenido con varias mujeres, que, como lo aseguraron a un medio de comunicación, también fueron abusados por el sacerdote, de quien estaban más que seguros era su padre biológico. Esto provocó un escándalo del que el sacerdote no se podría librar, y para defenderse dijo que era un plan malvado el que buscaban, pues intentaban pasar por los designios de Dios, y que estos ataques estaban fundados en el odio, en personas que buscaban atención. Pero el poder de convencimiento comenzó a debilitarse, y esto causó que le obligaran a dejar la dirección de los Legionarios de Cristo, y en 2006, ya con el Papa Benedicto al frente de la Iglesia, lo alejó del sacerdocio público. Pero su muerte inesperada el 30 de enero de 2008 entorpeció las averiguaciones, pues la Iglesia guardó luto y resguardó los documentos en donde se hallaban los abusos cometidos por años. A principios de 2010,
La Legión de Cristo reconoció a su manera que el sacerdote había hecho actos reprobables que no iban con sus valores. Señalaron que no era un ejemplo para ninguna persona y reprobaron sus actos sin citar el verdadero delito. Pero fue hasta el 1 de mayo que, debido a las anteriores declaraciones, se designó a un delegado por parte del Vaticano para que supervisara todas las operaciones que había en esta organización. Y ahí se dieron cuenta que Marcial no era el único que abusaba de inocentes, sino había otros involucrados que increíblemente llegaron a ordenarse sacerdotes. El documento Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso, emitido en 2019, es el primer reporte histórico en el que los legionarios de Cristo han reconocido la magnitud del problema al interior de esta organización religiosa, que afirmó que otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes. Además informó que la agrupación, desde su fundación en 1941 y hasta el año 2019, contabilizó un total de 175 menores de edad víctimas de violación sexual, cometidas por 33 sacerdotes, incluido Marcial Maciel, quien de forma aberrante les hacía ver que sostener intimidad con él era una bendición. Para muchas víctimas, esta no era una congregación religiosa, sino una secta repleta de misóginos y con una manipulación al extremo, con temas relacionados al perdón y a la culpa. Quienes se portaban bien podían lastimar a los débiles del grupo con palabras que los hacían sentir inservibles. Por ello se ganó adeptos y fieles seguidores que lo hacían sentir importante y perfecto. Una testigo contó que Marcial Maciel era adicto a la morfina y que esto lo había llevado a ser internado, pero preferían tenerlo sedado, porque sin esta potente droga era cruel y le encantaba castigar. Esto ya era conocido por muchos, y no dejaban de pensar que la iglesia también estaba enterada, así que esperaron a saber por qué lo tenían todo tan oculto, y esto los encaminó a otra razón oscura, a Pandora Papers. Los Pandora Papers reveló que la orden escondía en el mundo offshore sumas importantes de dinero, y mostró casi 12 millones de documentos que revelaban riqueza oculta, evasión fiscal, y en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Aproximadamente, se habla de 330 personajes importantes de 90 países, como empresarios, cantantes, políticos e intelectuales, y sin dejar a un lado que la organización de Marcial Maciel también figuró en la lista, pero para descartar otro escándalo, los legionarios de Cristo insistieron que era una calumnia. En 2021, el Papa Francisco incluyó la pedofilia en el Código de Derecho Canónico como un delito contra la dignidad de las personas. Asimismo, condena a los abusadores sexuales sin importar el rango que tengan y exige indemnizar a las víctimas. Con esto se desecha el perdón que recibieron los abusadores por 40 años, pero no elimina la congregación que continúa creciendo e ingresando a más niños. En cuanto al resto de los involucrados, de quienes se desconocen sus nombres, no recibieron un castigo. Únicamente se sabe de 2 sacerdotes que fueron detenidos y procesados, a lo que las víctimas se sienten ofendidas, pues están conscientes que lo hacen para proteger una imagen pulcra ante la sociedad. Y aunque sus denuncias han alentado a que más personas reclamen por algún abuso sexual cometido por algún personaje religioso, ponen en duda que éste proceda, ante tantos intereses que hay. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada vez más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.